La guerra ya no era una batalla por la victoria, era una lucha desesperada por la supervivencia en la extensa cámara del Consejo Galáctico. Los representantes de las otrora poderosas especies de la coalición se sentaron y derrotaron en silencio. La pantalla holográfica en el centro de la sala proyectaba figuras sombrías, incontables flotas aniquiladas, sistemas estelares enteros consumidos y el implacable avance del enjambre Groba. El alto canciller Dvac de los Aliens, una figura fibrosa con una piel luminosa teñida de azul, se levantó de su asiento, su voz temblaba mientras se dirigía al consejo. Nuestras defensas están destrozadas, las flotas superiores Growlet han violado la línea Omega. Si toman el prime de SRA, el corazón de nuestra alianza caerá en unos días, se nos acabó el tiempo. Los murmullos de miedo y resignación se extendieron por la cámara. Los Growlite, monstruosidades biomecánicas impulsadas por una mente colmena, habían demostrado ser imparables, devoraron todo a su paso, consumiendo recursos y poblaciones para alimentar su interminable máquina de guerra. El embajador Kravik de los Rinkai, sus 8 extremidades se enroscaron firmemente en frustración, escupió palabras venenosas. Esta guerra era condenados en el momento en que subestimamos su enjambre, nuestras estrategias han fallado, nuestros ejércitos están diezmados, ¿qué más podemos hacer? Una sombra se movió al borde de la cámara, todos los ojos se giraron cuando una figura humana dio un paso adelante, sus botas resonaron contra el piso de obsidiana pulida. El comandante de guerra Darius James, un hombre forjado por la guerra, se mantuvo erguido e inquebrantable, su presencia era un marcado contraste con la desesperación en la habitación, de hombros anchos y vestido con un traje táctico negro, sus penetrantes ojos grises parecían atravesar la neblina de desesperanza. Tus estrategias fallaron, James, dijo su voz baja y mesurada, porque has estado luchando en esta guerra como si tu enemigo siguiera reglas. El crecimiento no negocia, no se retiran y no les importan tus principios, solo entienden el dominio y la aniquilación. Si quieres ganar necesitas luchar como ellos sin piedad. La sala estalló en protesta, gritos de indignación llenaron el aire acusando a James de barbarie e imprudencia. El alto canciller Dvac levantó una mano para silenciar la cámara, sus brillantes ojos se entrecerraron mientras miraba al humano. El comandante James Dvac dijo, su tono: veo, la humanidad ha proporcionado poco más que un apoyo simbólico desde que comenzó la guerra. Su especie es conocida por su ferocidad. Sí, pero este conflicto exige estrategia, no fuerza bruta. ¿Por qué deberíamos escucharlos ahora? James se acercó a la pantalla holográfica. La luz iluminaba los ángulos afilados de su rostro. Manipuló la interfaz y mostró un mapa tridimensional de la galaxia. Los arcillos rojos que representaban al enjambre gris se extendieron como un virus que envolvía los territorios aliados. Porque están perdiendo, dijo James sin rodeos. Y si siguen aferrándose a sus tácticas obsoletas, todos se extinguirán en unas semanas. Hizo zoom en Saris Prime, destacando su importancia estratégica. Esta es su última oportunidad. Esis es más que un planeta, es la única puerta de entrada a sus mundos centrales. Piérdanlo y el crecimiento arrasará sus sistemas. Necesitan una contraofensiva, no otra retirada. ¿Y qué proponen exactamente?, exigió Kravik. Sus mandíbulas hicieron clic con escepticismo. La expresión de James se endureció. Dejen que la humanidad lidere la sala. Se quedó en silencio. La idea era impensable. Durante décadas, los humanos habían sido considerados impredecibles. Los recién llegados al escenario galáctico eran demasiado volátiles y poco refinados para que los puestos de verdadero poder les confiaran la supervivencia de la coalición. Era una apuesta que la mayoría de los presentes no estaban dispuestos a asumir. ¿Nos estás pidiendo que entreguemos nuestro mando a una especie conocida por su barbarie?, se burló el ministro Falo de los Eran. Sus plumas doradas se erizaron. James se giró hacia ella. Su voz era de acero. No te lo pido, te ofrezco una opción. Hazte a un lado y déjanos hacer lo que no puedes, o mira a tu gente ser consumida por el enjambre. El alto canciller Dvac estudió a James. Sus ojos luminosos traicionaban un destello de esperanza y desesperación. ¿Y qué garantía tenemos de que tus métodos funcionen?
La mandíbula de James se tensó y por un momento el peso de sus palabras pareció recaer pesadamente sobre sus hombros. ¿No lo haces?, admitió, pero te garantizo una cosa, no nos rendiremos silenciosamente. Los humanos no perdemos. Las guerras nos adaptamos, resistimos y atacamos más fuerte de lo que nadie espera. Dame el mando y te daré una oportunidad de luchar. La cámara estalló de nuevo, esta vez con una mezcla de ira y un acuerdo vacilante. El debate. Enfurecido pero el reloj avanzaba y el crecimiento se acercaba finalmente. Dvac alzó la voz por encima de la guarida. Dijo suficiente, dijo su tono. Los tiempos desesperados y resueltos requieren medidas desesperadas. Comandante James, la humanidad tomará la iniciativa, pero sepan esto: si fallan, la sangre de la galaxia estará en sus manos. James asintió con la cabeza. Su expresión ilegible entendido mientras la reunión se levantaba. James salió de la cámara. Su mente ya calculaba el siguiente movimiento. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez en meses sintió que la marea comenzaba a cambiar. La humanidad había sido subestimada durante demasiado tiempo y eso, James pensó sombríamente, estaba a punto de cambiar. La coalición, la extensa sala de guerra, era una fusión caótica de culturas. Las pantallas holográficas parpadeaban mostrando flotas, sistemas planetarios y formaciones enemigas. Los oficiales alienígenas conferenciaban en voz baja sus innumerables formas, reflejando la diversidad de la galaxia. En el centro de todo estaba el comandante Darius James, su presencia exigiendo atención como una fuerza gravitacional. Sus flotas están dispersas y desorganizadas, dijo James, señalando el holograma del sistema E. y sus líneas defensivas están plagadas de brechas y desperdician recursos preciosos protegiendo planetas ya perdidos. Eso termina ahora. Su tono no admitía discusión. Los oficiales de la coalición reunidos intercambiaron miradas inquietas, su incomodidad palpable. Junto a James estaba el mayor Victor Brandt, su imponente figura y mirada acerada añadían espera a cada palabra que pronunciaba su comandante. Donde James exudaba una fría y calculadora autoridad, Brandt encarnaba una fuerza bruta e inquebrantable. Estamos consolidando sus fuerzas, James continuó, sus ojos grises escaneando la habitación. Efectivo de inmediato, todas las naves, tropas y suministros caen bajo mando humano. Cualquier objeción, embajador Kravik. Las mandíbulas hicieron clic con irritación. Objeciones, comandante James, usted exige que confiemos nuestros ejércitos a una especie que aún tiene que demostrar su valía a esta escala. Su arrogancia, James, lo interrumpió su voz como una espada. La arrogancia es perder el tiempo debatiendo cuando el enemigo está en tu puerta. No estoy aquí para ganar tu confianza, estoy aquí para ganar esta guerra. El silencio que siguió fue pesado, interrumpido solo por el zumbido de los hologramas. Finalmente el alto canciller Dvac asintió de mala gana. Proceda. El comandante James no perdió el tiempo. Bajo su dirección las fuerzas de la coalición fueron remodeladas con oficiales alienígenas de eficiencia despiadada. Se acostaron con los humanos con métodos inflexibles, pero no pudieron negar los resultados. El mayor Brandt supervisó la transformación implementando ejercicios agotadores y simulaciones de combate diseñadas para romper viejos hábitos y forjar una fuerza de combate unificada. La voz de Brandt resonó por los campos de entrenamiento mientras se dirigía a un grupo mixto de soldados, Vinky en blanco, corpulentos eran y eterianos fibrosos. ¿Crees que el crecimiento se preocupa por tus tradiciones, tu orgullo? No. Te destrozarán a menos que luches como si tu vida dependiera de ello. Porque así es. Los soldados dudaron y se acostumbraron a tal franqueza. La mirada penetrante de Brandt los recorrió y ladró. Formen. Muévanse como si lo dijeran en serio. El entrenamiento fue brutal. Los soldados colapsaron bajo el peso de exósitos diseñados por humanos. Sus cuerpos y acostumbrados a adestran. Las batallas simuladas pusieron a prueba su determinación con instructores humanos que no ofrecían indulto por los errores. Lentamente, a regañadientes, los reclutas alienígenas adaptaron su resentimiento inicial dando paso al respeto a regañadientes. Las estrategias de James no fueron menos implacables. La primera operación de la coalición bajo mando humano fue de alto riesgo. Ataque a un depósito de suministros sin crecimiento en las profundidades del territorio enemigo. Los líderes alienígenas protestaron considerándolo una misión suicida, pero James estaba decidido. Los golpeamos donde más duele, dijo James haciendo un gesto hacia el holograma. Este depósito alimenta a sus flotas.
Destruyanlo y nosotros a los suyos. Avancemos hacia Esis. El asalto fue rápido y devastador, utilizando naves de camuflaje y ataques de precisión. Las fuerzas de la coalición abrumaron las defensas del depósito. Las tropas humanas y alienígenas lucharon codo con codo. Sus esfuerzos combinados dieron un golpe aplastante a las líneas de suministro de Grala. La victoria tuvo un costo. Las bajas fueron altas y la destrucción del depósito dejó una cicatriz latente en la superficie del planeta cuando las tropas se reagruparon. Un oficial alienígena se acercó a James. Su expresión era una mezcla de asombro y acusación. «¿Llamas a esto una victoria?», dijo el oficial haciendo un gesto hacia los caídos. «Docenas de vidas perdidas. Ciudades enteras arrasadas». James sostuvo su mirada sin pestañear. «Una victoria se mide por lo que ganas, no por lo que pierdes. Esas vidas nos dieron tiempo y apalancamiento. El crecimiento siente dolor. Ahora es como ganamos». En la sede de la coalición, las tensiones hirvieron. Los miembros del Consejo acusaron a James de barbarie. Sus voces se alzaron en un acalorado debate. «Ustedes los humanos luchan como salvajes», exclamó el ministro Teus. Sus plumas doradas temblaron. «Sacrifican vidas como si no significaran nada». James inclinó su mirada. «¿Crees que esta guerra se puede ganar con diplomacia?». Con vacilación, los de crecimiento no son monstruos porque sean fuertes. Son monstruos porque explotan tu debilidad. Los venceremos porque estamos dispuestos a hacer lo que quieras, agregó el mayor Brandt de pie al lado de su comandante. No se gana una guerra jugando limpio. Se gana haciendo que el enemigo tenga miedo de enfrentarte a ti. El consejo se quedó en silencio. El peso de las palabras humanas se posó pesadamente sobre ellos a pesar de la creciente resistencia a los métodos de James. Los resultados fueron innegables. La coalición comenzó a ver progreso por primera vez en meses. Las flotas de crecimiento dudaron donde una vez avanzaron sin pausa, obligados a reconsiderar sus tácticas ante la recién descubierta crueldad de la coalición en los momentos tranquilos entre batallas. James se quedó solo mirando las estrellas más allá de la ventana de la nave de mando. No se inmutó ante los sacrificios que hizo, pero el peso de ellos pesaba mucho en su alma. Bran se acercó su tono. Más suave de lo habitual. ¿Crees que alguna vez lo entenderán? Darius James no apartó la mirada de las estrellas. No necesitan entender, solo necesitan sobrevivir. Mientras la nave de mando zumbaba con los preparativos para la siguiente operación, James se robó la guerra. Estaba lejos de terminar, pero la marea estaba cambiando el enfoque de la humanidad brutal como era había demostrado una cosa que la supervivencia exigía: crueldad. El puente de la nave insignia de la coalición, la ira de la vanguardia, estaba viva con actividad. Las pantallas holográficas arrojaban un tenue brillo azul sobre los oficiales reunidos, sus rostros fijados con sombría determinación. En el centro del caos estaba el comandante Darius James, su mirada fija en el mapa estelar proyectado ante él. Cada detalle, cada vector era un paso en su plan de desarrollo, un plan que, si tenía éxito, golpearía el corazón del alto crecimiento. Informe de estado de las flotas. James ordenó, su voz cortando el zumbido de la maquinaria y el parloteo. El mayor Victor Brandt dio un paso adelante, su imponente figura proyectando una sombra sobre las consolas. La movilización de la flota está al 80%, señor. Nuestras fuerzas están manteniendo el corredor Epsilon, pero los informes indican una fuerte resistencia. Los Growlite se están reforzando más rápido de lo previsto. James asintió con la cabeza, su mente acelerada. El corredor Epsilon era el único camino de la coalición hacia la grieta Calon. Una posición estratégica crítica para paralizar la cadena de suministro del crecimiento. Perderla no era una opción. Presionarlos más. James dijo con un tono firme: «Desplegad las fragatas clase diezmadas como punta de lanza. ¿Rompemos su línea ahora o no?». El plan era audaz, rayaba en lo imprudente, pero encarnaba todo. James creía en la agresión calculada y la presión implacable. El crecimiento nunca se había encontrado con un enemigo dispuesto a arriesgar tanto, y James tenía la intención de usar eso para su ventaja. Las siguientes horas fueron un borrón de informes de batalla y estrategias cambiantes. Las fuerzas de la coalición se enfrentaron al Growlite en un conflicto brutal. Sus flotas maniobraban a través del estrecho corredor con precisión quirúrgica.
Las órdenes de James eran precisas. Sus tácticas despiadadas. Cuando el crecimiento intentó flanquear a las naves de la coalición, James ordenó un desmayo que atrajo al enemigo a una trampa. La emboscada resultante destruyó 2 portaaviones IBE, dejando a las fuerzas del crecimiento en desorden a pesar de la victoria. El costo. Se tambaleaba el puente, quedó en silencio mientras llegaban los informes de bajas. La expresión de James permaneció estoica, pero la tensión en su mandíbula delataba el peso de sus decisiones. El comandante teniente Elias Carter habló vacilante, su rostro juvenil pálido. El sector 4 informa más del 60% de pérdidas, están solicitando refuerzos. La mirada de James se dirigió al joven oficial, su voz mesurada. No hay refuerzos, mantienen la línea, pero Sir Carter comenzó, su voz teñida de incredulidad. Mantienen la línea, James, repitió, su tono no admitiendo discusión. Su sacrificio asegura nuestro éxito, los honramos al terminar la misión. El joven teniente guardó silencio, su idealismo visiblemente conmocionado. Brand se puso a su lado, una mano en su hombro. Esto no se trata de heroísmo, chico, se trata de supervivencia. James está tomando las decisiones difíciles para que el resto de nosotros tengamos la oportunidad de luchar otro día. El punto de inflexión llegó cuando la flota de la coalición llegó a la grieta Calon. Las anomalías gravitacionales en la región la hicieron traicionera, pero James había planeado para cada contingencia, desplegando enjambres de drones de diseño humano avanzado. Interrumpió en la coordinación de Ibn de Groot, sembró el caos entre sus fuerzas. La batalla alcanzó su punto álgido cuando la nave insignia de la coalición disparó su cañón principal, un arma de ingenio humano capaz de perforar incluso la armadura biológica del crecimiento. La explosión atravesó el portaaviones enemigo, enviando ondas de choque por todo el campo de batalla. Las fuerzas de Groba flaquearon, su cohesión se desmoronó sin un mando centralizado. Los vítores estallaron en la flota de la coalición cuando el enemigo se retiró, dejando atrás los restos de su otrora imponente armada. La grieta de Calon estaba asegurada y con ella una victoria decisiva. Sin embargo, en el puente de la ira de la vanguardia, la celebración fue silenciada. James permaneció en silencio, con los ojos fijos en la exhibición del campo de batalla. «Lo logramos», dijo Bran. Su voz tenía una rara nota de triunfo por ahora. James respondió con un tono sombrío. «El crecimiento no se rinda. Esto es solo el comienzo». Tras las consecuencias, las tensiones entre los líderes de la coalición alcanzaron un punto de ebullición. Si bien la victoria había demostrado la eficacia de la humanidad, también destacó su implacable brutalidad. Durante el informe, el embajador Kravik se enfrentó. «James, tus métodos son efectivos, comandante, pero ¿a qué precio? Sectores enteros sin defensa, miles de vidas perdidas. ¿Cómo justificas esto?» La mirada de James era gélida. «No necesito justificar la supervivencia. Esta guerra no se trata de tu comodidad ni de tu orgullo. Se trata de asegurar que quede algo de esta galaxia cuando termine». Las mandíbulas de Kravik hicieron clic con frustración, pero no dijo nada más. El silencio fue roto por el alto canciller Dvac, quien se dirigió a la sala con autoridad mesurada. «Los métodos del comandante James pueden ser duros», dijo Dvac, «pero no podemos negar sus resultados. La grieta Calon es nuestra. Hemos ganado la primera victoria verdadera en esta guerra y por eso le debemos a la humanidad nuestra gratitud». Mientras el consejo se levantaba, James se quedó en la sala de guerra, sus pensamientos pesados. Bran se acercó, su confianza habitual atenuada por la preocupación. «Los estás presionando mucho, Dar», dijo, «incluso los humanos están empezando a sentirlo». James no levantó la vista de la pantalla holográfica. «Lo sentirán mucho más si perdemos». Branda sintió con su respeto por su comandante inquebrantable. «Solo asegúrate de no quemarte en el proceso». James permitió. Él mismo una rara sonrisa fugaz, no hasta que el enjambre de cenizas. La marea de la guerra había cambiado, pero el peso de cada decisión pesaba sobre los hombros de James. Con la confianza de la coalición colgando de un hilo, él sabía que las batallas por delante exigirían sacrificios aún mayores. La pregunta era si la galaxia y el propio James podrían soportarlos. El consejo de guerra de la coalición se reunió a la sombra de la desesperación. Proyecciones holográficas de la galaxia mostraban franjas
Rojas de crecimiento, territorios controlados, invadiendo los últimos bastiones de la coalición. En el centro de la habitación el comandante Darius James permaneció inmóvil, su rostro tallado en piedra. Donde fuera del tiempo el alto canciller Dvac anunció su voz cargada de resignación: la flota de crecimiento se mueve para rodear Epsilon Prime. Si cae, nuestra resistencia colapsará. Murmullos de derrota se extendieron por la habitación, los líderes alienígenas visiblemente marchitándose bajo el peso de la inevitable aniquilación. James dejó que el silencio se prolongara antes de dar un paso adelante. Su voz aguda y autoritaria no dijo que han cometido un error, se están concentrando todo en Epsilon Prime pensando que nos derrumbaremos. No nos derrumbamos, los rompemos. El embajador Kravik chasqueó sus mandíbulas e irritación. Su confianza está fuera de lugar, comandante. Hemos arrojado todo contra el crecimiento y hemos ganado pulgadas en el mejor de los casos. ¿Qué puede proponer que no hayamos intentado ya? James activó un mapa holográfico, la imagen cambió a la formación de las flotas de crecimiento. La humanidad tiene un arma que aún no hemos usado, nuestra furia. El consejo estalló en protestas y escepticismo. Pero James alzó la voz por encima del clamor. Ya no jugaremos a la defensiva. Esta vez los golpearemos de frente con todo lo que tenemos. No hay retirada. No hay duda. Quemamos sus flotas, sus mundos, ellos mismos. La voluntad de luchar, aprenderán lo que significa enfrentar a la humanidad. La sala se quedó en silencio. Mayor Víctor Brandt, siempre el mayordomo de James, partidario, un paso al frente. El comandante, bien, el crecimiento lucha como un enjambre, implacable, abrumador, pero nunca se han enfrentado a un enemigo dispuesto a igualar su brutalidad hasta ahora. Aunque aprensivo, el consejo aceptó a regañadientes. El plan de James no tenía precedentes. Un asalto directo al nexo del mundo colmena principal del crecimiento, fue una apuesta desesperada, pero una que prometía cambiar el rumbo de la guerra. Permanentemente la flota se movilizó con determinación sombría a bordo del ras de la vanguardia. James se dirigió a las fuerzas de la coalición, su voz se escuchó en cada nave, llegando a cada soldado, piloto y miembro de la tripulación. Esto es todo. James comenzó la batalla que lo decide todo. El crecimiento creen que son imparables, que sus números y salvajismo los hacen invencibles, pero nunca se han enfrentado a nosotros unidos, inquebrantables. Hoy les mostramos lo que significa luchar por la supervivencia. Hoy les recordamos porque la humanidad no retrocede. La respuesta fue un rugido atronador que reverberó por la flota. El asalto a Nexus fue el caos encarnado. El crecimiento invadió la flota de la coalición con números abrumadores, sus naves bios chocando contra dreadnoughts de diseño humano y cruceros alienígenas. Las explosiones iluminaron el vacío mientras la batalla se desarrollaba con brutal intensidad. James coordinó el asalto con precisión, sus órdenes tejiendo las fuerzas de la coalición en una sola arma cohesiva. El mayor Brandt lideró el asalto terrestre, su escuadrón sumergiéndose en el grueso de las defensas del mundo colmena. Muévete, muévete, ladró Brandt, su voz cortando la cacofonía de la batalla. Sus soldados, una mezcla de tropas humanas y alienígenas, lo siguieron sin dudarlo. Su confianza en él era absoluta. Abrieron un camino a través de las hordas de crecimiento. Su unidad y determinación eran incomparables. Por encima de la flota, ejecutaron la maniobra más audaz de James, el despliegue del protocolo Aegis. Los ingenieros humanos habían diseñado el arma experimental como último recurso. Desató una explosión masiva de PEM localizada que desactivó las bionaves de crecimiento y cambió el rumbo de la batalla cuando las defensas del crecimiento flaquearon. James aprovechó la ventaja. Todas las unidades enfocaron el fuego en sus grupos de comando. Cortaron la coordinación de su mente colmena. Las fuerzas de la coalición atacaron con ferocidad implacable. Nexus, una vez que un símbolo del dominio del crecimiento, se convirtió en un campo de batalla de devastación. El ingenio humano y la resistencia alienígena se combinaron para asestar un golpe que Growlithe no había anticipado a pesar de las abrumadoras probabilidades. La estrategia de James dio sus frutos. Las flotas de crecimiento comenzaron a retirar sus fuerzas en desorden, pero la victoria tuvo un costo. Las pérdidas de la coalición estaban tambaleándose. Sus flotas y ejércitos fueron empujados al borde en la superficie de Nexus. Brandt y su escuadrón lucharon.
Se abrieron paso hasta el núcleo del planeta donde el nexo mental de Grodd pulsaba con energía siniestra, esto es. Gritó Branch plantando las cargas finales en la estructura. Retrocedan. La detonación destruyó el nexo en una explosión cegadora, cortando la conexión mental de la colmena del crecimiento y arrojando sus fuerzas al caos. Mientras las fuerzas de la coalición se reagrupaban, el enjambre, una vez dominante, se convirtió en una sombra de lo que era a bordo del RAS de la vanguardia. James permaneció en medio de las secuelas de la batalla. La guerra aún no había terminado, pero por primera vez el Growly T había recibido un golpe decisivo. La coalición, forjada en el crisol de la humanidad, la determinación despiadada, se mantuvo más fuerte que nunca. El mayor Bran se acercó, su armadura quemada y maltratada. Lo hicimos. Darius James asintió con la mirada fija en las ruinas de Nexus que se mostraban en la pantalla. Les mostramos de lo que somos capaces, pero este no es el final. El crecimiento se reagrupará, siempre lo hacen. Bran sonrió con su confianza inquebrantable. Entonces estaremos listos, cueste lo que cueste. James se permitió un raro momento de satisfacción. La furia de la humanidad había cambiado el rumbo y la coalición ya no era una alianza fracturada, sino una fuerza a tener en cuenta. Mientras la flota se preparaba para la siguiente fase de la guerra, una verdad seguía siendo clara: la supervivencia exigía no solo unidad, sino una resolución implacable. La galaxia había subestimado a la humanidad, no volvería a cometer ese error.